I want to welcome everybody. Quiero darle la bienvenida a todos. Let's open with a word of prayer. Empecemos con una palabra de oración. Holy God, Dios Santo, as we consider our role in prophecy, mientras consideramos nuestro rol en la profecía, the responsibility that we have, la responsabilidad que llevamos, not only to observe and understand, no solo de observar y entender, but to participate, sino de participar, experience, experimentar and shape and mold prophecy y moldear la profecía, as we hold your hand. mientras nos aferramos a tu mano, We ask that you would guide and direct us pedimos tu guía y tu dirección to make the right choices, para poder hacer las elecciones correctas. the momentous events that are spoken in inspiration Los grandes eventos que describe la inspiración are upon us. están frente a nosotros. The times have found us. Los tiempos han llegado. May each of us be worthy of the calling that you have given us, Que todos podamos ser dignos del llamado que nos diste and may we understand our duty, y que podamos entender nuestro deber both in our private and our public lives. en ambas nuestras vidas públicas y privadas. Amen. Amén. I want to welcome everybody back to our camp meeting. Quiero darles la bienvenida de nuevo a todos a nuestro campamento. This is our second presentation. Esta es la segunda presentación. So we spent our first study together Pasamos nuestro primer estudio juntos, discussing the roles of God's messengers, God's prophets. discutiendo los roles de los profetas de Dios y sus mensajeros. We got some questions correct and we got some questions wrong. Algunas respuestas las dimos de manera correcta y otras de manera no acertada. But above all of that, I hope you enjoyed and learned something from that study. Pero más allá de eso, espero que hayan podido disfrutar y haber aprendido algo de ese estudio. So if we can just really simply and briefly summarize the point that we were trying to make. Si de manera sencilla podríamos sintetizar y resumir el punto que hicimos ayer. There are two angels. Hay dos ángeles. There's one that begins the work and one that completes the work. Uno que empieza el trabajo y otro que termina o completa el trabajo. And the messenger that began the work, Y el que empezó el trabajo, el mensajero que comenzó, the keynote of their message el quid del was that we mensaje should be students of prophecy. es que teníamos que ser estudiantes de la profecía. And because that was the entirety of that message, that perspective, Y porque eso era el total del mensaje, el mensaje completo, we were not permitted to experience what was happening around us. no se nos permitía experimentar lo que ocurría alrededor nuestro. We were ambassadors. Éramos embajadores. But as we discussed in Matthew chapter 13,
Pero como discutimos en Mateo 13, there are not just workers, there are plants. no solo hay sirvientes, sino también están las plantas. And both the plants and the workers are representations of the same people. Y tanto la planta como los sirvientes representan el mismo grupo de personas. Us. Nosotros. So an important element that was missing in the original work that we were to do Un elemento importante que faltaba en el trabajo que teníamos que hacer was that we were to have an experience era que teníamos que tener una experiencia and we were to participate in the work of prophecy. teníamos que participar en el trabajo de la profecía. And that's not the same as being observers of prophecy. Y eso no es lo mismo que ser observadores de la profecía. And it was left to the work of the last angel Y se dejó para el trabajo del último ángel to introduce this, I will call it revolutionary idea. introducir esta idea revolucionaria, así lo voy a decir. Now, you may think in the 21st century it is unusual. Uno pensaría que en el siglo XXI es inusual that it's unusual to use secular terms to explain and define prophecy, explain and define. que sería inusual usar para explicar y definir la profecía términos seculares. But that's only because you're sentimental. Pero eso es solamente porque somos sentimentales. We could go back into history, Porque si vamos de vuelta a la historia, a observar la historia, whether it's Old Testament, New Testament, sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, or we will call the Christian dispensation, o como diríamos la dispensación cristiana, and we could see example after example that secular terms are brought into the Christian faith. que podemos ver ejemplo tras ejemplo de que términos seculares son traídos a la fe cristiana. So a simple example, Un ejemplo simple, in English there's a term, it's an acronym called CCM, Contemporary Christian Music. en inglés hay un acrónimo que quiere decir música cristiana contemporánea. Contemporary Christian music. Música cristiana contemporánea. And this discussion is not about the rights and wrongs of that. Y esta discusión no es si está bien o está mal, eso. But Christians complain that we should not be using secular, I'll just call it rock music, Los cristianos se quejan de que no deberíamos estar usando música secular, rock. we'll just say music that's in vogue. We should not use secular music that's in vogue to express our Christian faith. Que no deberíamos usar música secular que esté en auge para expresar nuestra fe cristiana. If you go back 200 years, that was the rage in that day. Que si retrocediéramos 200 años, eso era muy popular en ese momento. Many of the hymns that you sing back when they were created were what we would call CCM, Contemporary Christian Music. Muchos de los himnos que hoy cantamos hace 200 años eran música cristiana contemporánea. Okay, so I want to borrow a secular term to help explain what our experience is today. Quiero usar esto para explicar nuestras experiencias de hoy en día. It's not new, you're all familiar with it.
No es algo nuevo, estamos todos familiarizados con eso, But if we were to categorize Elder Jeff's message by the phrase students of prophecy, si categorizaríamos la frase del anciano Jeff, estudiantes de la profecía, which means observers of prophecy, que quiere decir observadores de la profecía, then our call to action today, entonces nuestro llamado a la acción de hoy en día, under the ministry of Elder Tess, bajo el ministerio de la anciana Tess, I would suggest would be the following. yo sugeriría que es lo siguiente. It's not the only term, but it's just one that I think expresses the point that I want to make. No es el único término, pero creo que es el que expresa el punto que yo quiero demostrar. The personal is political. Lo personal es político. Now, I'm not going to spend time defining that phrase, that statement. No voy a pasar tiempo definiendo esta frase, esta declaración. So it can have various meanings, Puede tener muchos significados, but it talks about two aspects of your personhood, pero habla de dos aspectos de tu persona, your private life and your public life. tu vida pública y tu vida privada. And as I say, without defining it, the phrase says that your personal experience, La frase dice, sin definirla, I dice can hear que you, tu experiencia personal your personal experience has political implications. que tu experiencia personal tiene implicaciones políticas. That is not a definition, Eso no es una definición, but I want to borrow that secular phrase y quiero tomar prestada esta frase secular because I think it's prophetic. porque creo que es profética, I think it can be understood that way. porque creo que puede ser entendida de esa manera. So yesterday we spoke about experiencing prophecy and creating prophecy. Ayer hablamos de experimentar la profecía y crear la profecía. And it's that second aspect that I think will trouble people. Y creo que es el segundo aspecto que puede molestar o perturbar a las personas. On two aspects. En dos aspectos. One is who's in control, us or God? Una es, ¿quién está controlando? ¿Nosotros o Dios? Does God create and define prophecy, or do we? ¿Será que Dios crea y define la profecía o lo hacemos nosotros? Who's in charge and who's in control? ¿Quién está al mando? ¿Quién está controlando? This is a vast and complex subject. Esto es un tema complejo y vasto. And I think it's one that many of us stumble over. Y creo que es algo con lo que muchos de nosotros tropezamos. This is not a new subject that I have dealt with. Este no es un tema nuevo con el que yo he tratado. So a few years ago, the statement I'm about to make would be heretical. Hace unos años, lo que yo estoy por decir ahora hubiera sido considerado herético. I want to suggest that God is not as powerful, as all-powerful as we think that God is. Me gustaría sugerir que Dios no es tan poderoso o tan todopoderoso como nosotros pensamos que Él So I want to es. explain it in these terms. Lo quiero explicar en estos términos. God has decided to go into a partnership with humanity.
Dios decidió asociarse, crear una sociedad con la humanidad caída. And the vast majority of that humanity are broken, sexist men. Y la mayor parte de esa humanidad son hombres rotos y sexistas. And they give God a bad reputation. Y le dan una mala reputación a Dios. And worse than those men y peor que esos hombres are the people that those men lead. son las personas que esos hombres lideran. So whether you begin with Moses or John the Baptist in the Old and New Testaments, Sea que estés tratando con Moisés o con Juan el Bautista en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, you have a sexist man taking care of a rebellious people. tenés un hombre sexista que está tratando de cuidar un pueblo rebelde. And God gets the blame for all of that. Y la culpa de todo la recibe Dios. And may I say that it's correct that God gets the blame because God sets up the story. Y yo creo que está bien que se le eche la culpa a Dios porque Dios arma la historia. So one of the objections that people will have Una de las objeciones que la gente puede tener when I say that we create prophecy cuando digo que nosotros creamos la profecía is that they believe that that takes away power or control from God and puts it into the hands of humans. es que las personas creen que eso saca el control de Dios y pone el control en las manos de seres humanos. And that is an anathema to most conservative Christians' faith. Y eso es anatema para cristianos conservadores en su mayoría. So, connected to that, Conectado a eso, the other objection la otra objeción is that we have so much inspired statement to say that we are to keep away from the world. es que tenemos un montón de textos inspirados que dicen que debemos mantenernos alejados del mundo. That it's in principle wrong to associate with Gentiles. Que en principio está errado asociarnos con los gentiles, Both personally and politically. tanto personal como políticamente. So there is no way that we can create prophecy. Así que no hay problema, no hay forma en la que uno pueda crear la profecía. So there are many objections, many arguments that people have against this concept. Y hay muchas objeciones que las personas pueden tener con este concepto. But I want to argue that since 2014, for the past 8 years, this is where this movement is headed to. Y quiero argumentar que desde el 2014, o sea, por los últimos 7 años, esta es la dirección en la que el movimiento se ha estado dirigiendo. This is the direction that we need to take. Esta es la dirección que nosotros necesitamos tomar. We need to understand more clearly our role in the development of prophecy. Necesitamos entender con mayor claridad nuestro rol en el desarrollo de la profecía. Now, the big stumbling block to all of this El gran punto de tropiezo de todo esto is Ellen White, the Spirit of Prophecy. es Elena de White, el espíritu de profecía. But I want to suggest Quiero sugerir that she is both our helper and our adversary. Quiero sugerir que ella es tanto nuestra ayuda como nuestra adversaria. So what I want to talk about De lo que quiero hablar is the rights and wrongs of voting. de lo bueno y de lo malo de votar. Now, I alluded to that fact yesterday.
mencioné o hice referencia a este punto ayer. When I spoke about the recent election in France between Macron and Le Pen. Cuando hablé de la reciente elección que hubo en Francia entre Macron y Le Pen, and I tried to show us that prophecy was now going to be directed by those individual French citizens. y mencioné que ahora la profecía está siendo dirigida por esos individuos que son los ciudadanos de Francia. We could discuss the midterm elections in the United States that are coming up this November. Podríamos discutir sobre las elecciones de medio término que están por venir ahora en noviembre en Estados Unidos. And how that election is going to shape prophecy. Y cómo esas elecciones van a moldear la profecía. We could discuss the personal is political. Podríamos discutir lo personal es político. When you see what Elon Musk is currently doing. Cuando vemos lo que está haciendo Elon Musk. And the ramifications of his purchase of Twitter. Y las ramificaciones que tiene el hecho de que él haya comprado Twitter. So, as I said, in this discussion about the right to vote, como dije, en esta discusión de nuestro derecho al voto, this is a thorny subject. It's difficult to find a path through. Es un tema que es escabroso, es difícil encontrar el camino. What I want to do is, I want to read some Ellen White quotes. Lo que quiero hacer es leer algunas citas de Elena de White. I'm going to send a PDF document. Voy a mandar un archivo de PDF. On the Zoom platform. This is a letter that was written in 1899. Esta es una carta que fue escrita en 1899. And I think this letter epitomizes most people's view of Ellen White's position on voting. Y esta es una letra que es como el epítome de la posición que tienen la mayoría de las personas sobre el voto. Describe So this is a letter that was written in 1899 in Australia. Es una carta que fue escrita en 1899 en Australia. It's a long 6-page letter. Y es una carta que tiene... So I have cut and pasted it and shortened it to a single-page document. Yo la acorté para que sea solamente un documento de una hoja, de una página. So as you read this, I think this will resonate with most of your views of the question of voting. Creo que al leerlo, esto va a resolver la mayor parte de las preguntas que puede tener alguien sobre el asunto del voto. If not your current thoughts, at least your former thoughts. Si no son tus pensamientos actuales, capaz tus pensamientos antiguos. To the teachers and managers of our schools. A los maestros y directores de nuestras escuelas. I'm going to read the whole paragraph and then I'll allow the translators to translate each paragraph. To those who teach the Bible in our churches and in our schools are not at liberty to unite in making apparent their prejudices for or against political men or measures. There are amongst us
some who will thus be stirred to express their sentiments and political preferences, so that division will be brought into the church. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y en nuestras escuelas no están en libertad de unirse para hacer evidentes sus prejuicios a favor o en contra de hombres o medidas políticas. Hay entre nosotros algunos que serán incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de modo que se producirá una división en la iglesia. Next paragraph. Siguiente párrafo. The Lord would have his people bury political questions. On these themes, silence is eloquent. Christ calls upon his followers to come into unity on the pure gospel principles which are plainly revealed in the Word of God. We cannot with safety vote for political parties, for we do not know who we are voting for. We cannot with safety take part in any political schemes. We cannot labor to please men who will use their influence to repress religious liberty and to set in operation oppressive measures to lead or compel their fellow men to keep Sunday as the Sabbath. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. En estos temas, el silencio es la elocuencia. Cristo llama a sus seguidores a unirse sobre los principios puros del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar con seguridad por partidos políticos, porque no sabemos por quién estamos votando. No podemos participar con seguridad en ningún plan político. No podemos trabajar para complacer a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y para poner en práctica medidas opresivas para llevar u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como el día de reposo. The first day of the week is not a day to be reverenced. It is the spurious Sabbath, and the members of the Lord's family cannot participate with the men who exalt this day and violate the law of God by trampling upon his Sabbath. The people of God are not to vote to place such men in office, for when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit while in office. El primer día de la semana no es un día que deba ser reverenciado, es un sábado espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden participar con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al pisotear su sábado. El pueblo de Dios no debe votar para colocar a tales hombres en el cargo, porque cuando lo hacen, son partícipes con ellos de los pecados que cometen mientras están en el cargo. Those who are Christians will not wear political badges. Los que son cristianos no usarán insignias políticas. Let political questions alone. What can there be in common between these parties? There can be no fellowship, no communion. The word fellowship means participation, partnership. Dejemos las cuestiones políticas en paz. ¿Qué puede haber en común entre estos partidos? No puede haber compañerismo ni comunión. La palabra comunión significa participación, asociación. The party she's talking about is us and the political parties. Those are the two that she's referring to. La asociación entre partidos se refiere a nosotros y las personas que están en partidos políticos. Esa es la asociación que hace. Look how seriously she takes this issue. Miren con cuánta seriedad toma este asunto. Those teachers in the church or in the school who distinguish themselves with their zeal in politics should be relieved of their work and responsibilities without delay, for the Lord will not
cooperate with them. The tithes should not be used to pay anyone for speechifying on political questions. Every teacher, minister, or leader in our ranks who is stirred with a desire to ventilate their opinions on political questions should be converted by a belief in the truth or give up their work. Aquellos maestros en la iglesia o en la escuela que se distinguen por su celo en la política deben ser relevados de su trabajo y responsabilidades sin demora, pues el Señor no cooperará con ellos. El diezmo no debe utilizarse para pagar a nadie por hablar de cuestiones políticas. Todo maestro, ministro o dirigente de nuestras filas que se sienta estimulado por el deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe convertirse por la creencia en la verdad o abandonar su trabajo. In the name of the Lord, I would say to the teachers in our schools, you are not called upon by God to engage in politics. En el nombre del Señor quiero decir a los maestros de nuestras escuelas, ustedes no son llamados por Dios a hacer política. I call upon my brethren who are appointed to educate to change their course of action. It is a mistake for you to link your interest with any political party, to cast your vote with them or for them. Hago un llamado a mis hermanos que han sido designados para educar, para que cambien su forma de actuar. Es un error que ustedes vinculen sus intereses con cualquier partido político, que emitan su voto con ellos o por ellos. So that's the end of the letter. Ese es el fin de la carta. So this is 1899. Esto es 1899. We can loosely call this the 1888 period, where the Sunday law is being agitated. Podemos todavía decir que esto es parte del periodo de 1888, donde estaba siendo agitado el tema de la ley dominical. It's a decade later, Es una década más tarde, and Ellen White has been sent to Australia. y Elena de White ha sido enviada a Australia. So the Sunday law issue, as it was being fomented in the United States, has died down somewhat. Así que el tema de la ley dominical, como había sido fomentado en los Estados Unidos, ya había bajado los decibeles o había sido apaciguado. So the summary of this letter is that political issues should not be discussed. El resumen de esta carta es que los asuntos políticos no deberían ser discutidos by the teachers in our schools. por los maestros en nuestras escuelas. In other passages, she speaks about ministers not discussing political issues. En otras cartas, ella habla sobre los ministros que no tienen que discutir asuntos políticos. She speaks about two parties, us and the world. Habla de dos partidos, nosotros y el mundo. And she says that we're not to commingle with them. Dice que no debemos asociarnos con ellos. I didn't quote the numerous Bible passages that she refers to, but she uses quite a few. No mostré las citas en las que ella cita versículos bíblicos, pero hay varios de esos. Keep separate, touch not the unclean thing. Manténganse separados, no toquen las cosas sucias o inmundas. It's such a serious issue that if a teacher engages in politics, they should be fired. Esto es un asunto tan serio que ella recomienda que un maestro que se involucre políticamente debe ser echado de su trabajo. And I want to suggest that the majority of people in this movement hold to this view. Y yo quiero decir que la mayor parte de las personas que están en este movimiento abrazan esta idea o esta perspectiva.
And thus saith the Lord, an open and shut case. Así dice el Señor, es un caso que se abrió y se cerró. And so if that were true, Si esto fuera verdad, then it would destroy this model that we are the plants. entonces destruiría un modelo en el que nosotros somos las plantas, That we not only experience prophecy, but that we create it. que no solamente nosotros observamos la profecía, sino que la creamos. And that what we're supposed to do is just be observers. Y que solamente deberíamos mantenernos en un rol del observador. And somehow or another, Y de una manera God u will otra, control this world, the Gentiles, and God's will be done. que Dios va a controlar el mundo, los gentiles, y su voluntad va a ser hecha. I want to suggest this mindset is one of the reasons people today struggle to accept the message. Quiero sugerir que esta perspectiva o esta mentalidad es una de las razones por las que las personas luchan para aceptar el mensaje hoy en día. Because what do we teach from Revelation 13? Porque ¿qué enseñamos en Apocalipsis 13? Two parties she mentions here. Ella menciona que hay dos partidos en estas citas, Us and the political parties. nosotros por un lado y los partidos políticos por el otro. Political parties are the state. Los partidos políticos se refiere al Estado. And we are the church. Y nosotros somos la iglesia. So if we start getting involved in politics, si nosotros nos involucramos en la política, what do we become? ¿en qué nos convertimos? The dragon power. Nos convertimos en el poder del dragón. So that's why conservatives, like ourselves, por eso los conservadores, como nosotros, maybe believed in the past, I don't know where you stand now, creemos o creíamos en el pasado, no sé dónde estás parado hoy en día, that when ADRA, I hope we all know what ADRA is, que cuando ADRA, espero que todos sepamos lo que es ADRA, had its arm locked tenía su brazo enganchado and was forced to sign up as an NGO, a non-government organization, y se vio obligada a inscribirse como una ONG, que es una it organización agreed to gubernamental, strip out, I'm just going to say, all prophecy from its mission. Consintió a sacar toda la profecía de su misión. But ADRA got in bed with the beast power. ADRA se involucró, se metió en la cama con el poder de la bestia. And that's how many Adventists, the conservative kind, view this subject. Y así es como muchos adventistas conservadores ven este tema. So this becomes a really significant and important issue, the church-state relationship. Esto se convierte en algo muy importante en la relación iglesia-estado. Now, it's not my purpose in this camp meeting to develop this thought. No es mi objetivo desarrollar más esta idea en este campamento. But I want to pose a question. Solo quiero plantear una pregunta. A.T. Jones. A.T. Jones. Who or what is he? I don't mean his job title. ¿Quién o qué es él? No me refiero a su título del trabajo. We know he's a conference worker, of course. He's a high-ranking Adventist. Sabemos que era un adventista de alto rango que trabajaba para la conferencia. But what is he? ¿Pero qué es él? In the language of Revelation 13, his church. En el lenguaje que encontramos en Apocalipsis 13, And él what es la is he iglesia. doing 11 years before this? ¿Y qué estaba haciendo él 11 años antes de que Elena escriba esto? If not meddling in politics.
sino era meterse en la política. So this issue about church and state, I'm going to suggest, is not as straightforward as you may think. Esta idea de la iglesia y el Estado no es tan simple como uno pensaría. And it's a wrong idea of what we envisage a church-state relationship looks like. Y es una idea errada de lo que podemos envisionar que es la iglesia, es la Based relación upon, iglesia-Estado, along with strong statements such as this, y esto junto con declaraciones fuertes como las que leímos hoy, bring us to the place that we say we are just observers, just students of prophecy. nos lleva a una posición en la que decimos, nosotros solo tenemos que observar, somos solo estudiantes de la profecía. Look, if Biden gets in or Trump gets in, Mira, si gana Trump o gana Biden, Macron or Le Pen, si gana Macron o gana Le Pen, it doesn't matter, no importa, because God's in control and the end will be what God's will is. porque Dios está al control y el final va a llegar como Dios lo desee. And we, with our superior intellect and pontification, can look down at these ants and just laugh at them. Y nosotros, con nuestro intelecto superior y pontificado, miramos a estas hormigas y nos reímos de ellas. This is not an insult, Esto no es un insulto, but that was Elder Jeff's position, his message. pero esa era la posición que tenía el anciano Jeff y era el mensaje que él daba. Sunday law's coming, we cannot stop it. Va a venir la ley dominical y no hay nada que podamos hacer para frenarlo. But now, Pero ahora, if the personal is the political, si lo personal es lo político, if you begin to understand, si empezás a I'm going to say it entender, this way, voy a decirlo de esta manera, the limitations of God's power, las limitaciones del poder de Dios, the constraints that God is under, las limitaciones que Dios tiene, and that's for another study. y eso es para otro estudio. I'm not saying why that is. No voy a decir por qué esto es así. If it's by choice, God's choice, or that's just the way the universe runs. Si es porque es así porque Dios lo elige o es así simplemente porque así se maneja el universo. But I do want to warn each of us. Pero sí quiero advertir a cada uno de nosotros. When you start heeding to the call that the personal is political, Cuando escuchás el llamado de que lo personal es político, when you start considering that statement, cuando considerás esta declaración, it will lead you onto dangerous ground. te va a llevar a terreno peligroso. I would not say it's enchanted ground, but Elder Jeff would. No voy a decir que es terreno encantado, el anciano Jeff lo diría, But it is dangerous, pero sí es peligroso, because when you start considering that you can influence and change prophecy, cuando empezás a considerar que vos podés influenciar y cambiar la profecía by your vote, con tu voto, you begin to take the place of whom? empezás a tomar el rol o el lugar de quién. And if you begin to take the place of God, Si empezás a tomar la posición o el rol de Dios, what do you become? ¿en quién te convertís o en qué te convertís? God, or like God. Dios o como Dios. And that is the very definition of what cult, what belief. Y esa es la definición de qué culto o qué creencia. Elder Tess would call them the four horsemen. Y esa es los que se llaman los 4 hombres a caballo.
if you're not careful, Si no tenemos cuidado, you'll head into atheism. si no tenés cuidado, te vas a ir al ateísmo. Not as an observer, No como un observador, but as a participant. sino como un participante. So this is a dangerous study. Este es un estudio peligroso. It's a dangerous message. Es un mensaje peligroso. And I don't think many of you, Y no creo que muchos de ustedes, of course, includes me, por supuesto como yo, have seen the danger hayan visto el peligro that has existed for the past 8 years, since 2014. This is where we are headed. Este es hacia donde estamos dirigiéndonos y este peligro ha estado los últimos 7 años. When we were children, we thought as children, Cuando éramos niños pensábamos como niños, like a pagan religion. como una religión pagana. If you lie, Si mentís, the God up there will strike you down. el Dios de allá arriba te va a golpear o castigar There may not be any rain. sin ninguna lluvia, probablemente. This is our perspective. Esta es nuestra perspectiva. Only a couple of dispensations ago, a couple of years ago, Hace pocos años pensábamos esto, but when I became an adult, pero cuando yo I me began convertí to en think like an adulto, adult. empecé a pensar como un adulto. But with maturity comes responsibility. Pero con la madurez viene la responsabilidad. And currently in this movement, Y actualmente en este movimiento there's a disconnect between the theory and the practice. hay una desconexión entre la teoría y la práctica. Maybe we're teenagers. Quizás somos adolescentes. We think we're adults, but we behave like children. Pensamos que somos adultos y nos comportamos como niños. So I just want to summarize this point. Quiero sintetizar este punto. The reason why this is a dangerous message, a dangerous study, La razón por la que este es un mensaje peligroso, un estudio peligroso, is because if you misunderstand what I am saying, what I believe the truth is teaching, que si vos mal entendés lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy explicando, lo que yo creo que la verdad enseña, by understanding, I'm going to say, the concept of partnership, por mal entender el concepto de asociación, what do we call that? a cómo le decimos esto? Equality. Le decimos igualdad, But we've been focused upon gender equality. pero nos estuvimos enfocando en la igualdad de género. And you begin to see what I'm proposing here. Y cuando empezás a ver lo que yo propongo acá, You shall be as gods deberíamos ser como Dios to your children. con los niños. The whole principle is there in inspiration, just to be discovered. El principio está ahí en la inspiración esperando ser descubierto. I'm not trying to minimize God, No quiero minimizar a Dios, but I'm trying to make us understand our role in the great controversy. pero quiero hacernos entender a nosotros nuestro rol en la gran controversia, en el gran conflicto. Eden to Eden De Edén a Edén begins now. empieza ahora. It's not in the future when you receive your crowns. No es en el futuro al recibir las coronas. The idea of us co-reigning with God, La idea de nosotros compartir un reinado con Dios, which o you'll read reinar, about as a theory, as hopefully a faith in inspiration, que la leemos como una teoría, si tenemos fe en la inspiración, is something that you reject here in the present.
Es a una idea que vos rechazás ahora en el presente. Because who are you to Por- claim such authority? Porque ¿quién sos vos para pedir o solicitar tanta autoridad? What an audacious thought that you can control the future. ¿Qué pensamiento audaz creer que vos podés controlar el futuro? And the problem is, inspiration is written in a certain way. Y el problema es que la inspiración está escrita de tal manera, We discussed history and prophecy and what they were. describimos los principios de la profecía y cuáles eran. Prophecy is just history with direction. La profecía es solo historia, con dirección. But if we don't recognize our role in history, our participation in this, Si nosotros no reconocemos nuestra participación, nuestro rol en esto, and we just say that we're observers, y solo decimos que somos observadores, I'm suggesting now that you will fail the test. sugiero ahora que vas a fallar la prueba. It's not enough to observe. No es suficiente observar, Because whatever it means, porque lo que sea que signifique, the personal is political, lo personal es político and the political is prophetic. y lo político es profético. Lo personal es político y lo político es A few profético. years ago, Hace unos años, this movement discussed the fact that the king of the south would die. este movimiento discutió el hecho de que el rey del sur iba a morir. I don't know what you imagine that would look like. No sé cómo se imaginaba uno que esto iba a ocurrir, But I can guarantee, pero te garantizo, puedo garantizar, unless someone proves me wrong, a no ser que alguien me pruebe que estoy errado, that no one thought that Finland would join NATO as a consequence. que nadie creía, hubiera pensado, se le hubiera ocurrido que Finlandia iba a unirse a la OTAN como consecuencia. I bet that hardly of you even knew that Finland shared a border with Russia. Yo creo que ni la mayoría sabía que Finlandia estaba compartiendo una frontera con Rusia. I mention this Lo menciono because we need to really grapple with the importance of politics. tenemos que realmente luchar, entender la importancia que tiene la política. Yesterday, I asked if people had questions. Ayer pregunté si las personas tenían preguntas. Yesterday, I mentioned Roe versus Wade Y ayer mencioné Roe versus Wade and what's going on in the United States at this moment. y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento. And many people have come back to me and said, what's the movement's position on abortion? Y muchas personas han venido a mí y me han preguntado ¿cuál es la posición del movimiento respecto del aborto? Now, it would be easy to just answer a relatively simple question as that. Y podría ser fácil responder una pregunta relativamente sencilla como esa. I'm not going to do it. Pero no lo voy a hacer. And the reason is, Y la razón, I think it's important to understand the history of the last 50 years. creo que es importante entender la historia de los últimos 50 años And the political mistakes that have happened. y los errores políticos que han ocurrido. Now, depending on what news stream you listen to or read, Ahora, dependiendo de qué corriente de información vos escuches o leas, you'll see the conservative right as being portrayed as wicked, evil connivers, manipulators. vas a ver que la derecha religiosa es presentada como personas manipuladoras, malvadas, que I'm conspiran. not saying that's right or wrong, Y no estoy diciendo que eso sea acertado o no,
But if you look on the side of the left, Pero si mirás la izquierda, the ones who are now screaming and crying, los que están llorando y pataleando, what it is easy to miss, lo que es fácil de no ver, to ignore, de ignorar, is how we got here. es cómo llegamos hasta acá. And we can all blame Trump Todos podemos culpar a Trump for giving us 3 Supreme Justices por colocar 3 jueces de la Corte Suprema and saying he fulfilled his mandate y decir que él cumplió su mandato without understanding the role of the opposing side. sin entender el rol del lado opuesto And the difficulties or the mistakes that they have made. y los errores o las dificultades que ellos han cometido. Now, depending upon who you speak to, Depende con quién hables. we'll go with one of those judges, Vamos a ir con uno de estos jueces and we'll have 2 people asking them a question, the same question. y una persona preguntándoles a los dos la misma pregunta. Don't you care about babies? ¿No te importan los bebés? Don't you care about women? ¿No te importan las mujeres? You will understand the questions and the issues. Vas a entender las cuestiones y los asuntos. And what does the Supreme Court judge say? ¿Y qué va a decir un juez de la Corte Suprema? Not really. No, la verdad que no. I don't care. No me importa. I don't care. No me importa. It's not my job to care. No es mi trabajo preocuparme o que me importe. What I need to do is understand. What I need to do is understand the law. Lo que yo necesito hacer es entender la ley. Now, there's no pretending that people's view of the law is different. No hay como no pretender que las perspectivas de la ley que tienen las personas son distintas. But if you want to understand why we are here today, Pero si queremos entender por qué estamos aquí hoy en día and what the issues at stake are, y cuáles son los temas que están siendo abordados, you need to have at least a basic grounding in American politics. tienes que por lo menos tener una base sobre la política en Estados Unidos. To try to understand why it is we're here. Para poder entender por qué llegamos hasta acá. I'm not an expert. I'm not an American. No soy experto, no soy americano. And I don't claim to be an expert. Y no he intentado ser experto. But we're not here today Pero no estamos acá all hoy en because día of Trump. todo por culpa de Trump. We're not here today all because of the shenanigans of the Conservative Party. No estamos acá hoy en día Shenanigans is mischievous behavior. por todas las trampas o lo que han hecho el partido de derecha. People did not want to involve themselves in politics. Las personas se quisieron mantener alejadas de la política, se negaron a involucrarse. And now we're beginning to see that politics is a life and death issue. Y ahora vemos que la política es un tema de vida o de muerte. And whatever component or part the issue of Roe versus Wade has in prophecy, Y el rol que juegue Roe versus Wade en la profecía, whether it's large or small, it has a role to play. chico o grande, tiene un rol que jugar.
some of us will be able to participate in the political process. Y algunos de nosotros vamos a tener la oportunidad de participar en el proceso político. Our American members. Nuestros miembros que viven en Estados Unidos. The vast majority of this movement will not. La mayor parte de este movimiento no lo va a tener. But a study on what has happened in America over the past 50 years Pero un estudio de lo que pasó en Estados Unidos durante los últimos 50 años is important for all of us and instructive for all of us. es importante e instructivo para todos nosotros. Because it will help shape and direct your understanding, your role in this world. Porque va a ayudar a moldear tu entendimiento de cuál es tu rol y tu lugar en este mundo. So we've discussed Letter 95, 1899. Hemos discutido la Carta 95 del año 1899. We've discussed Letter 95, 1899. And Ellen White has said, don't be involved in politics. Donde Elena de White dice, no se involucren en la política. Don't be involved in the world. No se involucren en el mundo. And if you do, you're going to be fired. Porque si te involucras en la política o en el mundo, se te va a despedir de tu trabajo. This is the position that most conservative Adventists, most of this movement had a couple of dispensations ago. Esta es la posición que tenían la mayor parte de los miembros conservadores de este movimiento hace unos años. And now people are beginning to question the veracity of that mindset. Y ahora las personas están empezando a cuestionarse la veracidad de esta perspectiva o esta mentalidad. In our next presentation, En la próxima presentación we're going to look at Ellen White's perspective on voting in a different way, in a different time period. vamos a ver la perspectiva que tenía Elena de White acerca del voto en otra época y en una época distinta. And we're going to see that she's going to have a completely different position. It's the polar opposite. Y vamos a ver que la posición de ella es el opuesto polar, completamente distinta a esta. So much for a thus saith the Lord. Tanto por un así dice el Señor. It depends which Lord you want to listen to. Depende de a qué Señor querés escuchar. So let's close with a word of prayer Vamos a cerrar con una palabra de oración and we'll meet later in the day. y nos vamos a encontrar más tarde en el día. Lord God, we thank you Señor Dios, te agradecemos for being patient and merciful upon us por ser paciente y misericordioso con nosotros in our weakness, in our ignorance. en nuestra debilidad y nuestra ignorancia. You winked, Vos nos you guiñaste el closed your ojo, eyes, cerraste tus ojos and we thank you for being so patient, so gracious. Te agradecemos por haber sido tan paciente, tan misericordioso. It's my prayer. Es mi oración I hope it's the prayer of everyone listening, y espero que sea la oración de todas las personas que están escuchando, that we will not lose our faith, que no perdamos nuestra fe, that we might hold on to the truth, que podamos aferrarnos a la verdad, as we see our role in this world, mientras vemos nuestro rol en este mundo. in some ways expanding, De algunos modos se expande in some ways narrowing. y de otros modos se hace más angosto.
Help us to be faithful and true. Ayúdanos a ser verdaderos y We fieles. pray in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.